Mi suegra me odiaba sin razón. Hasta que descubrí que era mi madre biológica, y no quería que me casara con mi primo. Mi nombre es Leonardo, tengo 30 años, y durante casi toda mi vida viví creyendo que las novelas exageraban. Que las familias disfuncionales como las que mostraban en televisión eran solo ficción, caricaturas del drama. Hasta que mi propia historia demostró que no solo pueden ser reales, sino que a veces, la verdad es tan retorcida que no sabes si reír, llorar o desaparecer. Conocí a Franco cuando tenía 25. Fue en una cena de amigos, y desde el primer momento supimos que había algo distinto. Nos hicimos inseparables, y después de unos meses, pareja. Era una relación intensa, pero sana. Éramos compañeros, nos apoyábamos en todo, planeábamos mudarnos juntos, tener hijos, formar una familia. Lo nuestro tenía futuro. La única sombra en nuestra historia era su madre, Marta. Desde el primer momento que me presentó, me odió. No fue algo sutil. Era rechazo puro. No me saludaba con afecto, apenas disimulaba su desprecio en reuniones familiares, y cada vez que podía, metía comentarios pasivo-agresivos que hacían que hasta Franco se sintiera incómodo. Lo peor era que yo jamás le di motivos. Fui respetuoso, amable, me esforcé por caerle bien, incluso cuando no tenía por qué. Pero nada. Marta me detestaba. Recuerdo una vez, en una reunión familiar, que le dije inocentemente que me había criado con padres adoptivos, y que había comenzado una búsqueda silenciosa por mi madre biológica, aunque sin esperanzas reales. Su reacción fue rara. Pálida. Sudaba. Tuvo que irse al baño. En su momento lo atribuí al impacto de la historia, pero ahora, entiendo que fue otra cosa. Las cosas se tensaron aún más cuando Franco y yo decidimos comprometernos. La pedida fue sencilla, hermosa, íntima. Yo le propuse matrimonio y él aceptó entre lágrimas. Lo anunciamos esa misma noche, con alegría desbordante. Todos celebraron, menos Marta. Su rostro se endureció como piedra. Se levantó de la mesa y se fue sin decir una palabra. A la semana siguiente, me citó a solas. Pensé que, al fin, íbamos a tener una conversación sincera, tal vez aclarar las cosas. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Me miró con una expresión dura y soltó, sin anestesia. Tenés que dejar a Franco. Esto no puede seguir. ¿Por qué? Le pregunté, desconcertado. ¿Qué hice? No es por lo que hiciste. Es por lo que sos. Y sin más explicación, se fue. Pasé noches enteras dándole vueltas a esa frase. ¿Qué soy? ¿Qué sabía de mí que yo no sabía? ¿Por qué ese odio visceral, sin fundamento? Hasta que, semanas después, durante una limpieza profunda en la casa de mis padres adoptivos, ellos habían fallecido hacía un año, encontré un sobre amarillento, guardado en una caja con papeles viejos. Dentro había una carta manuscrita, y un nombre. Un solo nombre que encendió una alarma en mi cabeza. Marta Gutiérrez. Mi madre biológica. La misma Marta que era la madre de mi novio. La misma que me odiaba sin razón. La misma que no quería que me casara con su hijo, porque él era mi primo. Me quedé en el piso de ese altillo, con la carta temblando entre mis manos, el corazón golpeando como un tambor contra mis costillas y la sensación nauseabunda de que el mundo que conocía había empezado a resquebrajarse por completo. La letra era redonda, nerviosa, escrita con una mezcla de desesperación y remordimiento. No era una carta extensa, pero lo que contenía, me desgarró. En ella, una mujer que se identificaba como Marta Gutiérrez, sí, la misma Marta, madre de Franco, me explicaba que había quedado embarazada a los 19 años producto de una relación no aprobada por su familia. Mencionaba que, por presiones sociales, por miedo, por vergüenza, y porque no podía criar a un hijo sola en ese momento, había tomado la decisión de darme en adopción. Contaba que no fue fácil, que lloró durante meses, que nunca dejó de pensar en mí. Decía que nunca tuvo más hijos, que trató de rehacer su vida, pero que algo en su interior había quedado congelado desde ese entonces. Pero había algo más. Un párrafo final. Uno que me dio vuelta el alma. Decía: solo espero que, si algún día lees esto, no me odies. Nunca quise abandonarte. Fuiste mi mayor amor y mi mayor error.
No te busqué porque no me sentía digna. Pero si alguna vez encontras este papel, sabrás que siempre estuve cerca. Más cerca de lo que pensás. Más cerca. ¿Más cerca de lo que pensás? Eso, en ese momento, me sonó ambiguo. Poético. Pero ahora era una bomba. Guardé la carta, bajé del altillo con las piernas temblando, y pasé el resto del día leyendo una y otra vez esas líneas. No podía ser cierto. No podía ser que Marta, la mujer que me detestaba sin causa, fuera en realidad la misma que me había dado la vida. La mujer que había estado en cada cena familiar, cada evento, cada maldita Navidad, mirándome con odio no porque me despreciara, sino porque no soportaba lo que significaba verme. Y si eso no era ya lo suficientemente devastador, había algo peor. Porque si Marta era mi madre biológica, entonces Franco era mi primo. Pasé 2 días sin hablar con nadie. No comía, no dormía, no pensaba con claridad. Me encerré en casa con las cortinas cerradas y el teléfono apagado. La cabeza me giraba como si estuviera a punto de explotar. Toda mi vida amorosa con Franco, cada beso, cada plan de boda, cada promesa, ahora estaba cubierta con una capa espesa y pegajosa de algo que no sabía si era horror, asco o simple tristeza. El tercer día, cuando ya no aguantaba más, encendí el celular y encontré una catarata de mensajes de Franco. Llamadas perdidas, textos con ¿estás bien? Te estoy esperando, ¿qué pasó? Y uno, el último, que me partió en 2. Mi mamá me dijo que te fuiste sin dar explicación. No sé qué te dijo, pero no le creas. Yo estoy de tu lado. Siempre. Y ahí fue cuando decidí que no podía guardármelo más. No podía hacer esto solo. Así que lo cité en casa, esa misma tarde. Cuando llegó y me abrazó, sentí ganas de romperme. De llorar. De decirle que lo amaba. Pero sabía que, después de lo que estaba por contarle, nada iba a ser igual. Nos sentamos en el sillón. Le di la carta. No hablé. Solo lo miré mientras leía. Y vi cómo su expresión iba mutando, primero confusión, luego incredulidad, y finalmente, el mismo miedo helado que yo había sentido 3 días antes. Cuando terminó de leer, levantó la vista y dijo: ¿Estás seguro de que es ella? Asentí. Y le mostré el sobre, con la dirección de su casa escrita a mano. El nombre completo. Las fechas. Todo. Franco se paró, se llevó las manos a la cabeza y empezó a caminar en círculos. Estaba pálido. Respiraba como si le faltara el aire. No puede ser. No puede ser. Esto tiene que estar mal. Mi mamá nunca me dijo nada. Nunca habló de un hijo. Esto es una locura. No es una locura, Franco. Es nuestra realidad. Y tenemos que saber qué carajo hacemos con esto ahora. Franco se desplomó en el sillón con una mirada que no le había visto nunca. Había estado a mi lado en mis momentos más oscuros, pero esa versión de él era nueva, desencajada, atónita, como si le hubieran vaciado el alma de golpe. La carta seguía sobre la mesa, como una granada sin detonar. Ninguno de los dos sabía qué hacer con ella. No la tocábamos. No la mirábamos. Solo sentíamos su peso, su veneno, hundiéndose en el ambiente. ¿Vos estás bien?, me preguntó al rato, con la voz rota. No supe qué responder. Porque no estaba bien. Estaba destrozado. Pero lo que me inquietaba más era que una parte de mí, la más perturbada, todavía lo amaba. Todavía lo miraba y veía al tipo con el que había planeado un futuro. La idea de que era mi primo me sonaba lejana, como si fuera parte de otro universo. ¿Pero cómo haces para reconciliar el amor con la sangre? ¿Con el tabú? ¿Con el hecho de que lo que te unía, ahora te separa con violencia? Franco me agarró de las manos. Tenemos que hablar con ella, dijo. Vos no podés cargar con esto solo. Y yo necesito respuestas. Ya. Esa misma noche fuimos. Toqué la puerta de Marta con una mezcla de rabia y ansiedad que me hervía la piel. Cuando abrió y nos vio a los dos, empalideció como si estuviera viendo fantasmas. Por un instante, quiso cerrar la puerta. Pero Franco la sostuvo.
No con violencia. Con una firmeza que jamás le había visto. Tenés que contarnos la verdad, mamá, le dijo. Su voz era un susurro lleno de plomo. Ella no dijo nada. Se hizo a un lado, dejándonos pasar. Entramos al living. Silencio total. Yo temblaba. Ella se sentó en el borde del sofá, sin mirarnos. Parecía más vieja, más débil. Como si supiera que ya no podía ocultarlo más. ¿Sos mi madre?, pregunté, con un hilo de voz. Ella cerró los ojos. Asintió. ¿Y sabías quién era yo desde el principio? Otro asentimiento. ¿Y por eso me odiaste? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No te odiaba, susurró. Me odiaba a mí cada vez que te veía. Vos eras todo lo que dejé atrás. El rostro de mi decisión. Cada vez que te sentabas en mi mesa, sentía que me desangraba por dentro. Franco estaba mudo. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Y nunca pensaste en decirme? ¿En decirle a él? ¿Y qué les iba a decir? Hola, sí, este es tu primo y también es mi hijo perdido. ¿Cómo se dice eso sin arruinarles la vida? Nos la arruinaste igual, respondí, seco. Y entonces soltó la frase que nos destruyó del todo. No fue solo que no quise decirles. Fue que esperaba que lo dejaran antes de llegar tan lejos. Cuando vi que se iban a casar, no aguanté más. No podía permitirlo. Franco se paró de golpe. Así que preferiste callarte, odiarlo en silencio, sabotearlo, en lugar de contar la verdad como una adulta. Marta se quebró. Tenía miedo. Miedo de perderlos a los dos. Yo la miré con una mezcla de compasión y furia. Porque podía entender su miedo, pero no perdonarlo. Nos fuimos sin decir nada más. Esa noche, Franco y yo dormimos en extremos distintos de la casa, sin tocarnos, sin hablarnos. No sabíamos qué éramos. No sabíamos si teníamos derecho a seguir amándonos o si teníamos que romperlo todo de raíz. Éramos dos personas que se amaban con locura, separadas por una verdad imposible. Y lo peor era que esa verdad no se podía deshacer. Pasaron 2 semanas sin vernos. Sin hablar. Sin tocarnos. Franco se fue a casa de un amigo y yo me quedé solo, tratando de entender qué era lo correcto cuando la vida te pone en una encrucijada que jamás deberías haber vivido. Dormía mal. Comía menos. Soñaba con la infancia que nunca tuve con Marta, con una familia que pudo haber existido si las cosas se hubieran hecho diferente. Pero sobre todo, soñaba con Franco. Con su risa, con sus abrazos, con su manera de mirarme como si el mundo se detuviera. Pero esos sueños terminaban en pesadillas. Porque ahora cada imagen suya venía acompañada de otra, como una sombra detrás de una foto, la certeza de que compartíamos sangre. Que había un límite, invisible hasta ahora, que nunca debimos cruzar, aunque no lo supiéramos. Nos reencontramos en una plaza. Fue él quien me escribió. Me dijo que necesitaba hablar, que no podía seguir arrastrando el peso del silencio. Cuando lo vi venir, me temblaron las manos. Se sentó frente a mí. Nos miramos. El mismo rostro que había amado por años, ahora era también una pregunta que no sabía cómo responder. Estuve investigando, dijo, rompiendo el hielo. Fui a hablar con una genetista. Le conté todo. Quería saber si esto tenía consecuencias, si éramos hermanos o algo peor. Me quedé helado. ¿Y qué te dijo? Que técnicamente, somos primos segundos. Mi papá es primo hermano de Marta. Legalmente no hay impedimentos para una relación entre nosotros. Genéticamente, el riesgo de tener hijos sería apenas un poco mayor que el promedio. Nada que la ley prohíba. Pero... se detuvo. Bajó la vista. El problema no es lo legal. Es lo emocional. Lo social. Lo simbólico. Y ahí lo supe. Lo estaba diciendo con cuidado, pero lo decía igual. ¿Querés terminar esto? Silencio. Doloroso. Largo. No quiero, dijo. Pero creo que tenemos que hacerlo. Y ahí se me rompió algo. Porque entendí que tenía razón.
Podíamos ignorarlo. Podíamos seguir y fingir que nada cambió. Pero algo sí cambió. Algo esencial. Vivir con esa sombra entre nosotros sería como dormir con una bomba sin estallar. Nos abrazamos. Lloramos. Nadie gritó. Nadie culpó a nadie. Solo fuimos dos personas desgarradas, separándose por algo que nunca eligieron. Franco se fue del país meses después. Consiguió una beca en el extranjero y se mudó. Me escribió una carta desde el aeropuerto. Me dijo que, aunque nunca fuéramos pareja otra vez, yo iba a ser el amor de su vida. Que no era justo. Que lo sabía. Pero que a veces, amar también era saber soltar. Y Marta. Marta nunca volvió a buscarme. Me enteré por conocidos que vendió su casa y se fue a vivir a una provincia del sur, sola. Nunca me pidió perdón otra vez. Nunca me explicó más de lo que ya había dicho. Pero a veces, por las noches, me descubro preguntándome cómo habría sido todo si ella hubiera hablado a tiempo. Hoy tengo 33. Sigo solo, pero en paz. No porque todo esté resuelto, sino porque acepté que hay heridas que no se curan, pero tampoco te matan. Se convierten en parte de uno. Y desde ahí, aprendes a vivir de nuevo. Y aunque ya no lo diga en voz alta, a veces, cuando cierro los ojos, todavía sueño con Franco.